El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy compartiremos un mensaje muy especial y transformador titulado La gracia ante la abundancia del pecado. De vez en cuando en mi caminar diario o al finalizar alguna conferencia, alguien a quien no conozco personalmente se me acerca con una sonrisa y me dice de manera directa: escuche bien. Y por supuesto, yo sé perfectamente a lo que se refiere esa persona, porque de vez en cuando uso esa frase en mis mensajes y la digo enteramente a propósito. Entonces debo decirles a todos ustedes al comienzo de este mensaje de hoy: escuche bien. Porque si usted no escucha con mucha atención y con un corazón dispuesto lo que voy a compartir hoy, va a malinterpretar el mensaje por completo. Lo que compartiré con ustedes en esta oportunidad es algo muy importante y sumamente alentador para su vida espiritual, pero si no presta la debida atención, podría malinterpretarlo de una manera muy peligrosa. Por eso les digo con toda franqueza y con un profundo amor pastoral: escuche bien. ¿Cuántas veces ha estado usted de rodillas ante el Señor y le ha dicho con el corazón quebrantado: Señor, te pido que perdones este pecado específico en mi vida y confío plenamente en que lo harás en el nombre precioso de Cristo? Le pide de todo corazón que lo perdone y luego se levanta, se aleja y ya sea al día siguiente, ese mismo día por la tarde o tal vez la semana siguiente, usted vuelve a caer en la misma tentación. Comete exactamente el mismo pecado y regresa al Señor lleno de vergüenza y le dice: Señor, sé que cometí exactamente el mismo pecado otra vez y te pido humildemente que me perdones una vez más. Confío en que lo harás porque sé que eres fiel. Al siguiente día o a la siguiente semana, usted regresa otra vez con lo mismo y se pone a orar con el rostro compungido. Cuando comienza a orar, alguien le susurra suavemente al oído, y usted sabe perfectamente de dónde viene esa voz acusadora, diciéndole: ¿le vas a decir otra vez lo mismo a Dios? ¿Quieres decir que de verdad vas a confesar el mismo pecado por enésima vez? ¿De verdad crees que Dios escucha una oración tan repetitiva? ¿Cuántas veces crees que Dios te perdonará por las mismas cosas? Satanás en verdad le envía un mensaje sumamente fuerte y desalentador a su mente. Después de todo, ya le has pedido que te perdone eso 2 veces, 4 veces, 10 veces, tal vez 100 veces. ¿Cuánta paciencia crees que tiene Dios contigo? ¿Cuánta gracia crees que hay en su trono para alguien que quiere vencer esta debilidad? Confiesas las mismas cosas una y otra vez. Así que déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo y que Dios ya se cansó de escucharte. Ante ese ataque tan sutil del enemigo, usted suele responder de una de dos formas. Primero, usted piensa: oh, es cierto, después de todo, Dios es tan paciente, pero ya es suficiente. He agotado su misericordia y he colmado su paciencia. Decide entonces alejarse de Dios, deja de buscar su presencia y se lleva con usted la culpa, la vergüenza y el peso abrumador de su pecado sobre sus hombros. O, en segundo lugar, usted corre directamente a la cruz, por así decirlo, y le recuerda a Dios lo que Él ha prometido de manera clara en su santa palabra. Señor, tú lo dijiste en tu palabra escrita. Confieso y me arrepiento sinceramente de este pecado. Tú sabes que soy sincero en mi dolor. Hablo muy en serio y confío plenamente en que me perdonarás con base en lo que tú prometiste y no de acuerdo a lo que yo siento en este momento de debilidad. Así, todos nosotros vivimos o bajo el reinado de la ley o bajo el reinado de la gracia, y entendemos verdaderamente de qué se trata el perdón divino o simplemente no lo entendemos en absoluto. Bien, este mensaje es parte de esta serie de enseñanzas sobre la gracia de Dios, y el título de este mensaje es La gracia ante la abundancia del pecado. ¿Qué hay realmente de la gracia de Dios y de esas fallas que aparecen en nuestra vida una, otra y otra vez? Quisiera que vayamos por favor en sus Biblias a la carta a los Romanos en el capítulo 5 y leamos los versículos 20 y 21, y luego pasemos al capítulo 6, versículos 1 y 2 de ese mismo libro. Todos nosotros hemos tenido que lidiar con eso en algún momento de nuestro caminar cristiano al volver a Dios con la misma cosa una y otra vez, preguntándonos en nuestro interior: ¿hasta cuándo Dios soportará esto? ¿Hasta cuándo seguirá perdonándonos el mismo pecado? En los versículos 20 y 21 el apóstol Pablo dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bien, quisiera que vea en este pasaje lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué puede significar eso realmente? ¿Por qué querría Dios que el pecado abundara? Bien, si se fija en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 5, la escritura dice, pues antes de la ley, y veámoslo aquí en función de la ley mosaica, de la ley moral, o digamos simplemente de los 10 mandamientos, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Lo que el apóstol Pablo está diciendo con esto es lo siguiente, que aun antes de que hubiera una ley de Dios escrita en tablas de piedra, ya había una ley en el mundo, una ley no escrita pero real en el corazón del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ellos sabían perfectamente que habían desobedecido a Dios. Y la gente hoy en día se pregunta, ¿qué hay de aquellos que no han oído hablar de Cristo? Escuche bien, ellos también violan la ley de Dios. Ellos desobedecen la ley de Dios y pecan contra su propia conciencia. Todas y cada una de las personas en este mundo poseen una conciencia dada por el Creador. Dios mismo la puso allí, y cada persona sabe en su interior que hay cosas que son del todo incorrectas, que son malas y ofensivas. Lo que dice en este pasaje en Romanos capítulo 5 es esto: la ley se introdujo. Es decir, la ley de Dios entró por una razón muy específica en la historia humana. Dios dio la ley a fin de que el hombre conociera su verdadera condición, y para que esta ley le diera un conocimiento claro y preciso de lo que es el pecado, para que entendiera que el pecado no es solo una ofensa de unos seres humanos contra otros, sino que el pecado es una transgresión contra el Dios Santo, que juzgará a toda la humanidad con absoluta justicia. La ley no fue dada de ninguna manera para salvarnos. La ley fue dada para exponernos ante Dios. Por ejemplo, esta mañana al levantarse de su cama comenzó a vestirse y se vio en el espejo. Cuando se vio en el espejo, ¿qué hizo el espejo por usted? El espejo no le dijo nada, no le dio ningún consejo. El espejo hizo una sola cosa, simplemente reflejó su cara tal como estaba. Bien, usted dirá, luego de verme me lavé la cara. Pero déjeme preguntarle, ¿acaso quitó usted el espejo de la pared y lo frotó sobre su cara para lavarse y quitarse la suciedad? No, por supuesto que no. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el propósito del espejo no es limpiar la suciedad. El propósito del espejo es únicamente reflejar la suciedad y mostrar su apariencia real. ¿Qué hace entonces la ley de Dios? La ley de Dios no me deja más limpio. No tiene el poder de purificar mi alma. La ley de Dios refleja lo sucio, lo inmundo, el pecado, la rebelión y la maldad en el alma humana. Dios envió su ley santa para exponer nuestra maldad, para exponer nuestra pecaminosidad, para convencernos de ella, para mostrarnos cómo somos en realidad ante el Dios Santo. La ley nos dice, así somos en verdad, absolutamente indefensos e incapaces de hacer algo por nosotros mismos. En última instancia, la ley atrae a los hombres a Cristo para salvación, pues es la provisión que Dios preparó para nuestra salvación, a lo que hizo alusión y comenzó a mostrar desde el huerto del Edén. La Biblia dice que Dios proveyó de túnicas de pieles a Adán y a Eva, lo que significaba claramente que algo debía morir y se debía derramar sangre inocente. Dios desde el principio nos dice, voy con mi gracia a lidiar con el problema del pecado. Escúcheme con mucha atención. La única forma de lidiar con el pecado es con la sangre de Cristo. Escuche bien. La confesión por sí sola no corrige el problema del pecado. El solo arrepentirse de una mala acción no corrige ese problema de raíz. Aparte de la gracia de Dios, del derramamiento de la sangre de Jesucristo en el Calvario, y aparte de la cruz, no se corrige el pecado en absoluto. La gracia es la provisión soberana de Dios para su deuda de pecado. Por ende, la sola confesión no nos da el perdón, tampoco el solo arrepentirnos de nuestros pecados de manera superficial. Clamar a Dios y decirle lo horribles que somos no nos da el perdón por sí mismo. La única forma de recibir el perdón de los pecados es a través de la sangre de Jesucristo. Diré eso otra vez. Si usted va a una iglesia y la cruz de Cristo nunca se menciona, si no mencionan la sangre de Jesús y tampoco mencionan la muerte expiatoria de Jesucristo, salga de allí inmediatamente, porque esa teología no es sana, no es bíblica y no es cierta. Toda la vida cristiana y todo el mensaje cristiano giran en torno a la cruz. Fuera de la cruz no hay esperanza en absoluto.
La única esperanza que nos queda si quitamos la cruz es la supuesta bondad del hombre, la cual es totalmente insuficiente. Todo lo que intente añadir a la gracia de Dios exalta al hombre y destrona la gracia. Todo lo que yo añada de mí mismo, de mis obras o de mis esfuerzos para ser acepto a los ojos de Dios, entroniza al hombre y destrona la gracia de Dios. Todo lo que menosprecie la gracia de Dios debe estar profundamente mal. Todo lo que exalte al hombre y lo haga aceptable a los ojos de Dios, sin la cruz es absoluta y totalmente erróneo. No es bíblico. No es espiritual y es malo porque exalta al hombre. No es más que orgullo del hombre querer exaltarse a sí mismo. Por tanto, la ley vino para exponer nuestra culpa, nuestra maldad y nuestra vileza y mostrarnos cuán impotentes somos. Luego dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para entender lo que pasa en nuestro interior, para traer convicción y conocimiento del pecado. Y luego añade, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay dos cosas que reinan en este mundo. O el pecado reinará en el corazón para muerte, o la gracia de Dios reinará para vida. Veamos esto por un momento. Aquí dice que la gracia de Dios es su provisión para nuestro pecado. Dijimos que su gracia es su bondad y benignidad hacia nosotros, sin tener en cuenta para nada el mérito o nuestro valor personal, a pesar de lo que realmente merecemos. La gracia es el favor amoroso de Dios a pesar de lo que merecemos. Es amor inmerecido derramado en nosotros en abundancia, sin detenerse y sin reservas de ninguna clase. El amor de Dios es derramado en nosotros no porque lo merezcamos. No tiene nada que ver con merecerlo. Tiene que ver únicamente con un Dios amoroso que tiene el privilegio, la autoridad y el derecho soberano de amarnos y perdonar nuestros pecados. Aunque hayamos violado su ley y sigamos violando su ley, su perdón es continuo, porque ese es el poder de la cruz. Cristo pagó nuestra deuda y libera a Dios para derramar su gracia abundante y superabundante en nosotros. Es su provisión para el pecado. Esa es la única provisión para el pecado. Escuche lo que dijo y vea estas palabras. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora quisiera que vea 3 versículos y busque algo esencial en ellos. Los versículos 15, 17 y 21. En el versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Es decir, el pecado vino de la caída, pero la gracia vino de Cristo. Versículo 16. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte por medio de aquel uno, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo principal de estos 3 versículos es estos. Lo que usted tenga de la gracia de Dios es siempre a través de Cristo, siempre por la cruz, siempre por la sangre de Cristo. No hay otra forma. La gracia de Dios se revela en la cruz. Dios hizo una milagrosa, incomparable y maravillosa obra en la cruz, y así, al hablar de la medida de la gracia, dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es interesante ver esas dos palabras en el original. La palabra para sobreabundar lleva un prefijo que significa abundar en extremo, de manera desbordante. Cuando el pecado entra, la gracia entra con mayor poder. Por ejemplo, el pecado se desborda, pero la gracia llena el mundo entero como una gran inundación. Aunque el pecado llegó a la cima del monte Sinaí, la gracia llegó hasta el cielo. Escuche bien, porque aquí no debe malinterpretarme. No importa cuánto pecado haya en su vida, hay mayor gracia. No importa cuán intenso sea el pecado, hay mayor gracia. No puede haber pecado que supere la gracia de Dios. No podemos pecar de manera que lleguemos más allá de la gracia de Dios. Su favor inmerecido comprado en la cruz con la sangre derramada por Jesucristo. El pecado no puede reinar sobre la gracia de Dios. Un momento, dirá usted, ¿quiere decir que Dios me permite pecar una y otra vez y me perdona siempre? Les haré una pregunta a todos, sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes han cometido el mismo pecado más de una vez? ¿Cuántos han cometido el mismo pecado al menos 10 veces? ¿Qué tal 1000 veces? Exacto, bien, le preguntaré esto. Cuando fue al Señor y le pidió que lo perdonara por su pecado, ¿qué dijo él? ¿Acaso dijo imposible? Recuerde cuando Cristo y Pedro hablaban. Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Sonaba muy generoso. Cristo dijo, Pedro, no te digo hasta 7 sino hasta 70 veces 7. No le dijo 490 veces de manera literal,
Le dijo Pedro, no importa cuántas veces tu hermano o hermana peque, debes perdonarlo siempre. Si Cristo nos dice a usted y a mí que debemos perdonar continuamente, ¿cree que podremos ser nosotros más compasivos que Dios? Claro que no. Como hijo de Dios usted está perdonado, por la gracia de Dios y la sangre de Cristo. Si hay un arrepentimiento genuino, el perdón está allí. Al incrédulo no se le perdona nada hasta que venga a Cristo clamando por misericordia, pero para el creyente, ¿cuántas veces perdona Dios? Tantas como sea necesarios. Su pecado no puede superar la gracia de Dios. El arrepentimiento nunca precede a la gracia de Dios. La gracia de Dios precede a todo lo demás. Es su gracia lo que nos convence de pecado. Es por su gracia que Dios ha provisto la salvación. Es por su gracia que tenemos fe. Es gracia, gracia y solamente gracia. Cuando fuimos salvos, nos convertimos en hijos de Dios. Dios sabe que somos sus hijos, pero a veces tropezamos, caemos y desobedecemos. Dios es santo y odia el pecado. Pero la única forma de que seamos aceptables ante Dios hoy es por su gracia y su amor inmerecido. Esto no es licencia para pecar. Cuando la gracia viene a nuestra vida, no solo nos libra de la pena del pecado, también desea librarnos del poder del pecado. En Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Él anula el poder del pecado. No tenemos por qué vivir como antes, porque ahora somos templos del Espíritu Santo. El llamado de Cristo es un llamado de amor y transformación. La gracia nos motiva a la acción de gracias, a la alabanza, a la adoración y al deseo de ser obedientes. Si una persona dice, puedo pecar todo lo que quiera y solo debo contárselo a Dios, lo más probable es que esa persona nunca haya sido salva. Pero cuando contemplamos que un Padre amoroso ha provisto para nuestro perdón, su propósito es conformarnos a la semejanza de su Hijo. Si decidimos rebelarnos tercamente, la disciplina divina vendrá con fuerza, porque nos ama. No se puede detener la gracia de Dios. Cuando pienso en mi vida y en cuántas veces Dios me ha perdonado, eso me motiva a postrarme ante Él y decirle, gracias Dios, te alabo, te exalto y caminaré en obediencia ante ti. Es por eso que John Newton escribió, sublime gracia que se salvó a un infeliz como yo. Hoy en día, el mundo busca animar al hombre para que se sienta bien consigo mismo lejos de la cruz. Pero el verdadero bienestar se encuentra al pie de la cruz, lavados en la sangre de Cristo y llenos de su gracia. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por tu gracia sobreabundante. Gracias por hacernos tus hijos y por permitirnos caminar bajo el manto de tu gracia. Amén. Es de vital importancia que comprendamos la magnitud de este regalo divino. Vivimos en una sociedad donde todo se gana, donde todo tiene un precio. Pero en el reino de Dios opera el principio de la gracia inmerecida. Cuando caemos y sentimos el efecto de la culpa, el enemigo intenta condenarnos diciéndonos que hemos agotado la paciencia de Dios. Pero la gracia no se basa en nuestra dignidad, sino en la fidelidad de aquel que prometió perdonarnos. Cuando comprendemos el costo infinito de nuestra salvación, el pecado deja de ser un pasatiempo inofensivo y se convierte en algo doloroso para nosotros. Ya no queremos pecar por amor a aquel que nos amó primero. Corra inmediatamente a la cruz cada vez que el enemigo intente susurrarle condenación. Padre Celestial, graba estas verdades profundamente en el corazón de cada persona hoy. Que podamos vivir con la plena seguridad de tu perdón, caminando en santidad. Amén. Quizás usted que cometió un error hace muchos años y, aunque ha pedido perdón, todavía siente una barrera. Déjeme decirle que eso es una mentira del enemigo. Cuando Dios perdona, Él echa nuestros pecados en lo profundo del mar y se olvida de ellos para siempre debido al sacrificio de Cristo. La gracia de Dios es tan completa que borra nuestro pasado y asegura nuestro futuro. Levántese hoy de ese lugar de desánimo. Mire hacia la cruz y reciba el perdón total. Viva con gratitud en su corazón, sirviendo a los demás y testificando del amor transformador. Que la paz de Dios guarde sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy en el programa En Contacto. Valentía para ser fieles a nuestras convicciones. Una de las cosas más aterradoras que está sucediendo hoy es el hecho de que estamos criando una generación que cree que no hay verdades morales absolutas. Si eliminamos la Biblia, entonces lo bueno y lo malo dependerán de las circunstancias y del parecer de cada uno. Como resultado, nuestra sociedad se vuelve insegura y moralmente descuidada.
Estamos en una posición muy peligrosa. Cuando la palabra de Dios deja de ser la brújula de una nación, la sociedad queda a la deriva. Sin Dios, el colapso moral es inevitable. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A pesar de la amenaza del foso de los leones, Daniel permaneció firme. El rey Darío tuvo que cumplir el edicto y Daniel fue arrojado al foso. Al día siguiente, el rey fue apresuradamente y llamó a Daniel. Daniel respondió, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Como resultado, el rey Darío emitió un decreto ordenando que todos temieran ante la presencia del Dios de Daniel. Pensemos en nuestras convicciones. Una convicción es una creencia firme de que algo es cierto, tanto que estamos dispuestos a tomar una posición sin importar las consecuencias. ¿En cuál de sus creencias no haría concesiones bajo ninguna circunstancia? Daniel era un joven hebreo llevado a Babilonia. Querían cambiar su alimentación, su educación, su idioma y hasta sus nombres para borrar su identidad hebrea. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que se ofrecía a los ídolos. Pidió una prueba de 10 días comiendo legumbres y agua, y al final lucían mejor que todos los demás. Daniel fue fiel a sus convicciones desde su juventud. Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos a ser fieles a sus convicciones morales y bíblicas. Daniel también tenía la convicción de que Dios escucharía sus oraciones y de que debía ser un buen ejemplo para los demás. Cuando tuvo que interpretar el sueño de Nabucodonosor, tuvo la valentía de decirle la verdad al rey, aunque fuera una profecía terrible sobre su locura temporal. Asimismo, sus 3 amigos Sadrach, Mesach y Abednego mostraron una convicción inquebrantable ante la estatua de oro. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, eso es verdadera convicción. ¿Cuál fue la motivación de Daniel? La enseñanza de sus padres, el estudio de la palabra de Dios, su amor y devoción hacia y su compromiso de obedecerle. Al hacer concesiones en nuestras convicciones bíblicas, las consecuencias de la fidelidad de Daniel fueron que ganó sus batallas espirituales, influyó en sus compañeros para que hicieran lo mismo y abrió puertas para impactar a los reyes paganos de su época. ¿Cuáles convicciones guían su conducta? ¿Es usted fiel en su matrimonio, honrado en sus finanzas y firme ante la presión social? Hay 4 razones comunes por las que la gente cede en sus convicciones: por temor a la crítica, al rechazo, al fracaso o a la pérdida. Si violamos nuestras convicciones, suele ser por uno de estos factores. Un creyente firme y obediente es una fuerza para impactar a su nación. Padre, danos la valentía de Daniel para permanecer firmes aunque el mundo se oponga. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en el programa En Contacto, el Espíritu Santo, su presencia. Amado, es absolutamente imposible ser un seguidor genuino del Señor Jesucristo sin la presencia constante y el poder transformador del Espíritu Santo en su vida. Él no es una opción, es la parte vital de nuestra existencia diaria. Lo invito a buscar en su Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Jesús estaba ofreciendo algo que saciaría el alma para siempre, refiriéndose a la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. A veces la gente pregunta: ¿ha recibido el Espíritu Santo desde que se hizo cristiano? Bíblicamente, en el momento en que una persona confía en Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ella de manera permanente. Consideremos la presencia del Espíritu en 3 aspectos: en el Antiguo Testamento, en la vida de Cristo y en nuestra vida hoy. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo participó activamente en la creación y venía sobre ciertas personas de manera temporal para catapar tareas específicas. Hoy, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo mora en nosotros de forma continua, guiándonos, consolándonos y dándonos el poder para vivir la vida cristiana. Que el Señor les bendiga y que su gracia sobreabunde en cada uno de sus hogares hoy y siempre. Amén.